cómo estás viviendo tú este Real Madrid de Xabi Alonso? Voy a empezar muy general, ya otros días hablaremos de cosas más particulares, pero quiero también saber un poquito tu opinión. ¿Te gustó el cambio de Ancelotti a Xabi Alonso? ¿Te parecía arriesgado? ¿Cómo te ha parecido esta primera etapa de Xabi Alonso, que lleva muy poquito? No, yo la vivo con una ilusión tremenda, porque creo que además ya hacía falta. La etapa de Ancelotti estaba absolutamente ya quemada. No, creo que se estiró en demasía y creo que además en la temporada pasada como que daba la impresión de que todo el mundo sabía que se iba a dar el sorpaso y entonces aquello fue un poco, pues, como digo yo, el coño a la Bernarda, ¿no? Lo que pasó el año pasado en ese vestuario fue un poco descontrolado. Ahora, sin embargo, hemos visto que llega un entrenador que yo creo que le hacía falta al Real Madrid porque más hay que ir profesionalizando ciertas cosas. Es verdad que juntando talento puedes llegar a no necesitar algunas cuestiones, pero también es verdad que no puedes vivir del caos eterno y infinito y necesitas poner orden en un equipo en el que además justo se da esa transición de que ya el único jerarca que queda del mítico, porque yo siempre digo, es que cada vez que me pongo a hablar de la alineación que teníamos en el Madrid de los jerarcas, pues el que ganó las 3 seguidas, que era Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, la CMK, Casemiro, Modric, Kroos y la BBC, Bale, Cristiano y Benzema, es que es una auténtica barbaridad, porque estamos hablando de que en cada puesto había uno de los 3 mejores del mundo en ese puesto, o sea, una auténtica barbaridad. Y ahora mismo, yo si me pongo a evaluar, me cuesta, hay muchas zonas donde no estoy tan seguro de que tengamos a uno de los 3 mejores en ese puesto, ¿no? Y aparte, pues hay una fragilidad de liderazgo, porque antes, yo decía, existía el jugador refugio que era Toni Kroos, que la gente cuando no sabía qué hacer con la pelota miraba a Toni Kroos y sabías que se la podías dar y iba a mejorar. Y no solo es eso, te daba la tranquilidad de yo siempre recuerdo esa frase mítica durante la final de París con estos incidentes que hubo afuera, que se tardó y le decían, no, parece que vamos a esperar 1 hora más. ¡Ah! Pues les ganaremos 1 hora más tarde, ¿no? O sea, totalmente tranquilo, sin desesperarse, sin nervios. Este tipo de liderazgo todavía no existe y el testigo que se había pasado a los que deberían coger, lo que en teoría deberían ser Valverde o algunos otros, pues no han tenido, quizá por personalidad todavía o por lo que quisieran asumir, no han tenido esa relevancia. Entonces es un periodo de transición que yo lo veo con mucha ilusión, que se ven cosas muy buenas, que creo que además por fin hemos fichado lo que se debería haber fichado, que hemos tenido buen ojo pues en esos fichajes. Fíjate que el que se suponía que era el mejor fichaje es el menos relevante, el de Alexander Arnold, y luego pues le hemos dado bien a Hausen y a Carreras. Creo que hay motivos para ilusionarse. Ahora, hay que ver si esto no se convierte en el pito un sereno. Creo que ha manejado bien algunas cosas Xabi Alonso porque parecía que se podía convertir en el pito un sereno. Me da la impresión de que había jugadores que entendían que su estatus era de intocable y que vamos a ver aquí si va a llegar el entrenador a decirme a mí cosas que yo tengo aquí un estatus y se ha manejado, yo creo que bien hasta salvo en 2 ocasiones que han sido justo en las que se ha saltado la propia norma, se ha saltado la meritocracia, que fue el día del Paris Saint-Germain, que yo creo que Alonso no quería poner a Vinicius, pero terminó poniéndole por lo que fuera, y en el partido contra el Atlético de Madrid, que no sabe nadie por qué metió a Bellingham cuando el tema estaba funcionando bien y cuando Bellingham se fue a operar, todo el mundo decía que para después del parón de octubre. O sea, para ahora es cuando iba a estar con el alta para poder jugar y sin embargo pues decidió meterle ahí y creo que también fue de nuevo otro error. Se saltó la meritocracia por poner galones. Aquí decíamos, Aure, que se traicionó a sí mismo, ¿no? Yo creo que traicionó a lo que parecía que iba marcando, ¿no? Durante los primeros partidos del Real Madrid, ¿no? Fue contra todo eso.
A mí sí me llamó la atención en ese aspecto, estoy muy de acuerdo contigo. Pero justo te iba a preguntar eso, tú llevas viendo al Madrid muchos años, hemos estado más haciendo un repaso de ahí de unos buenos años. Si hay algo que ha parecido, esto es mi sensación y te la pregunto a ti a ver qué opinas, que siempre al Madrid le ha venido bien un entrenador, todos los entrenadores son grandes entrenadores, porque si estás en la élite eres un gran entrenador, pero más, ¿cómo se dice? Gestor de grupo que intervencionista. Voy a poner, porque luego realmente todos tienen un poco de todo, pero es verdad que tanto Ancelotti, Zidane, Del Bosque quizás, han sido entrenadores mucho más de conectar con el jugador, de intentar buscar la alegría grupal, que no digo que Xabi Alonso no lo busque, pero quizás a Madrid le han funcionado peor este tipo de entrenadores. ¿Tú crees que aún así va a ser bueno este cambio? Quizás esto, creo que he entendido que has dicho eso, es como lo que necesitaba el equipo ahora mismo. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo que parece históricamente al Madrid le ha venido bien el entrenador bizcochable, el blandito, la fase asador. Me gusta lo de bizcochable. Y este tipo de cuestiones, eso, lo de que decía Kroos, ¿no? Cuando le preguntaron, oye, ¿qué te parecen las multas de Hansi Flick a los que llegan tarde? Dice, hombre, si hubiéramos llegado tarde, el entrenador era el que llegaba tarde, cuando estaba Ancelotti, y eso hubiera sido impensable. Entonces, bueno, creo que a ver, nos ha funcionado bien porque normalmente teníamos talento suficiente. Yo también recuerdo, otro de esos entrenadores buenos que a mí me encantaba era Luis Moloni. Porque dices tú que llevo viendo fútbol. Yo el primer Real Madrid que recuerdo haber visto en el campo tenía a Mancio y a Del Bosque en la alineación. O sea, yo ya tengo más años que la orilla del río. Pero y esto en el campo, te digo, porque por la tele era igual, era bastante niño. Pero el caso es que yo recuerdo con mucho cariño a Luis Moloni, que era el típico interino que estaba ahí para cuando echábamos al entrenador, entraba él. Y lo confesaba Mitchell y todo eso. ¿Qué os dice Moloni? ¿Cuál es el secreto para...? Porque con él empezaron remontadas y estas cosas. Dice, no, Moloni dice, salid y divertíos. Eso básicamente era la estrategia de Luis Moloni y funciona cuando tienes un talento enorme y cuando alguien ha hecho un trabajo de base y has coordinado, pues como pasó con esa generación de la Quinta del Buitre, que venían desde atrás ya jugando desde muy pequeños y luego además que también pasaron por una fase con Leo Benaker que les profesionalizó muchísimo y que les trajo estrategias que el propio Mitchell dice, empezamos a entrenar de una forma que no habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, yo creo que hay que combinar esas fases, pero creo que el fútbol moderno ya requiere de esto. Tú estás viendo los entrenadores que finalmente... Fíjate el Paris Saint-Germain. Juntar talento no le sirvió de nada hasta que llamó a un entrenador que tiene tendrá la cabeza que tenga. A mí me cae bien en el fondo, también, si te digo la verdad, Luis Enrique, que es un loco. O sea, yo tengo sentimientos encontrados, siempre he llamado Judas Enrique, me parece que fíjate, salió... Yo no me lo llevo más por eso. Yo me lo llevo, fíjate, a su faceta como entrenador. Luis Enrique me parece un grandísimo entrenador, pero me parece que peca de una cosa y es una cosa que además es fácil verla, que es, eres muy simpático cuando las cosas van bien, pero cuando pierdes, eres el tío más antipático del mundo. Y eso a mí sí es verdad que me saca un poco de quicio, pero bueno. No, y también parece que es un entrenador que después de pasar por Messi no le gustó que el protagonismo se lo llevase, no el protagonismo, porque además es que creo que una vez que le intentó sentar se le puso el vestuario en contra y la institución y terminaron echándole. Y no le gusta tener estrellas en el equipo, prefiere ser él la estrella del proyecto, ¿no? Tiene todas estas cosas, pero el caso es que si algo ha demostrado este Paris Saint-Germain es que más te vale darle a un entrenador plenos poderes para hacer y deshacer que dárselos a una estrellita en el equipo o que dárselos a la autogestión de la plantilla y poner a un pelele porque crees que va a funcionar con cualquiera la situación, ¿no? Entonces, de verdad que entiendo que al Real Madrid le hacía falta un Xabi Alonso, un tío moderno, un enfermo del fútbol, porque tú le ves en los entrenamientos y se le nota que es un enfermo de investigar esto, que pone drones, que hace mucho más trabajo de vídeo, que se enfrasca en la táctica, que te habla de vamos a ir por bloques, vamos a este primer bloque tenemos que lograr estos objetivos, vamos bien, en este segundo bloque no sé cuántos, en este tercer bloque voy a incorporar estas otras cosas. Y la locura esa de marcar las zonas en terreno de juego, ¿has visto los entrenamientos que lo tiene puesto, sí, ¿no? Para mover al equipo.
Claro, es que es importante. Una de las cosas que se veía el año pasado es como equipo poco trabajado. Es lo que yo que estuve algunas veces en el campo, por la tele me lo parecía, pero es que en el campo era aún peor. Parecía lo típico de patio de Yo, colegio con todos los niños detrás de la pelota sin ningún orden. Pues eso era, ¿no? Con Bellingham, con Rodrigo, con Vinicius y con era Kylian Mbappé, tremendo. todos allí en la banda izquierda y la banda derecha no había nadie. Entonces era Ujú. muy fácil de cubrir y de contrarrestar por parte de los rivales, ¿no? Y de verdad, yo creo que nos viene bien una fase de estas. Yo no sé si se conseguirán títulos o no, pero a ellos les va a hacer mejores jugadores y lo que tiene que hacer es convencerles de que tiene la manera de convertirles en mejores jugadores. Yo Ujú. creo que esto es una de las cosas que Mbappé, yo creo que ha notado también con Xavi, que dice, yo creo que puedo dar un salto, una fase adicional a una evolución a mi juego, pues como lo dijo también Cristiano Ronaldo en una entrevista, no sé si era con Edu Aguirre o con alguien por ahí hablando de Kylian Mbappé. Dice, él tiene Ujú. que aprender a hacer una evolución como la que hice yo. No, yo también empecé por de extremo, pero yo desde luego ahí tienes que aprovechar ese cariño que te tiene el gol, que parece que se te caen de los bolsillos, ¿no? Y empezar a moverte. Yo lo que digo es que Mbappé debería convertirse más en un delantero centro más del estilo de Benzema, un tío que Ujú. salga de la zona del área, no puedes incrustarle entre los dos centrales porque ni es rematador de cabeza, ni es un José Lu de la vida, ni un Gonzalo, ni nada de eso. Tiene que ser un tío con metros y si se sale, como tenía Benzema, a ese área de la creación de juego y le das metros y combinación, creo que va a darte muchísimas más cosas. Pero efectivamente necesitas que Alonso ponga una determinación de cuáles son las áreas de influencia en el campo de cada uno de los jugadores y no que cada uno ande por donde le dé la gana. Ujú. Te iba a preguntar, fíjate, me has tocado varios temas. Te quería tocar porque es que se me hace siempre el rato cortito. Te iba a preguntar por Vinicius, porque este verano ha sido un poco turbulento con el tema de la renovación o no. Quiero también saber un poco tu opinión, si eres de esas personas que piensan que hay que renovarle, que no, que crees que todavía se le puede sacar, otros piensan que no, que ya se ha visto al mejor Vinicius, que quizás es el momento de una venta, que igual ya teniendo a Mbappé opaca un poco a Vinicius. No sé cómo estás viendo tú el tema Vinicius, sus titularidades, que parece que ahora ya sí parece más titular indiscutible después de ese inicio no dubitativo, pero sí que Xabi Alonso buscando un poquito quizás meritocracia. Para mi juicio, yo es que tengo una opinión muy reservada de Rodrigo, o sea, yo para mí Vinicius tiene que ser titular por delante de Rodrigo por mucho, pero quiero saber cómo has llevado tú todo este tema y sobre todo cómo crees, si crees que está gestionando bien el Real Madrid y Vinicius el tema de la renovación, por ejemplo. A ver, a mí yo creo que Vinicius tiene que seguir, o sea, es que no le veo. Hablábamos de tener a uno de los tres mejores de su puesto, es que yo creo que él es como extremo por la izquierda a pie cambiado, es para mí el mejor del mundo, es mejor que Mbappé. Y en ese sentido, a pesar de que es una zona que Mbappé domina con naturalidad, no creo que sea prescindible. Ahora, si pretende echarle un pulso al Real Madrid o si pretende adquirir el estatus económico de Mbappé, creo que se equivoca. Y lo he dicho varias veces y lo he vuelto a corroborar esta vez que he ido también al Bernabéu, estuve en el partido contra el Villarreal. Tú puedes, yo a mí, si yo fuera Florentino y a mí los agentes de Vinicius me vinieran a decir quiero cobrar lo mismo de Mbappé, lo que le diría es, mira, hazme un favor, estamos aquí en el Bernabéu, baja por esas escaleras a la tienda Adidas oficial del Bernabéu y pregunta cuántas camisetas se venden de Vinicius y cuántas de Mbappé. Y cuando Vinicius venda las mismas que Mbappé, ahí hablamos de cambiar el estatus económico. El estatus deportivo, lo que quieras. El estatus de variables, de si consigues alguna cosa que otra, lo que quieras. A lo mejor él está un poquito enfadado de que el Madrid no hizo la presión como debería, de haber concentrado el voto en él para el Balón de Oro. Pero, a ver, ese año, lo ilógico es que no hubieran sido un triplete del Real Madrid. O sea, lo normal es que hubieran sido Vinicius, Bellingham, Toni Kroos y el cuarto a lo mejor Carvajal. Lo que no tenía sentido es que lo ganase Rodri. Y eso fue una concentración del voto antimadridista. Ahí se Eso fue demostró absolutamente tremendo. que existen dos tipos de votantes, los madridistas y los antimadridistas. Y en los antimadridistas eran más y concentraron su voto en un solo jugador en lugar de fiarse de las condiciones deportivas de cada uno, ¿no? Entonces él puede tener sus cuestiones. A mí lo único que no me gusta de Vinicius es su agencia de
de representación. A mí Rock Nation es una agencia que ya de por sí, si te metes en su web, vas a ver que están más por el rollo político de cómo intervienen en la sociedad sus representados y no sé qué y no sé cuántos. Y a mí este tema no sé, me deja un poquito mosqueado, no me convence en absoluto. Preferiría que se refirieran al rollo deportivo. Pero, a ver, yo entiendo que el Real Madrid no es una cárcel de oro. Si el Real Madrid no suele echar pulsos a nadie, suele pagar muy bien a sus estrellas, tiene muchísimas canonjías extras que no tienen otros clubes. Lo comentaba, dices que ¿por qué se va a ir Rodrigo? Para irse Rodrigo del Real Madrid, ¿qué necesitas ofrecerle? Ya tiene un sueldo que muy pocos equipos en Europa pueden pagárselo. Más luego, todos los contratos publicitarios, etcétera, etcétera, le llegan por la notoriedad de ser jugador del Real Madrid, no de ser Rodrigo. Rodrigo Góes, ni siquiera de ser de representante de Brasil. Todo el resto que te dan un BMW última gama, top of the gama todos los años para que lo cambies, que te abren las puertas de todas partes, que estás viviendo en España donde se vive muy bien y disfrutas de un clima muy agradable y con todo el antimadridismo que hay, que puede llegar a hacer insultos absurdos y todo lo que quieras, pero sigue siendo un país enorme. Tienes que ofrecerle el doble o el triple para que se lo piense, ¿no? Entonces, si Vinicius cree que el Madrid no le está reconociendo en su justa medida, pues la verdad es que el Madrid no tiene tampoco mucho más que hacer, porque el Madrid siempre evalúa... Eso además, perdón, Aure, que te corte. En eso además creo que se ha comportado muy bien el Madrid. El Real Madrid no se ha hecho un Barcelona, ¿no? No ha plegado siempre ante sus grandes jugadores. Creo que todo el mundo, cuando se fue Cristiano, pensábamos que el Madrid podía pensar alguien que el Madrid no iba a ganar. El Madrid siguió ganando, se fue Sergio Ramos, el Madrid siguió ganando, se fue Casillas, el Madrid siguió ganando. Quiero decir que en esos pulsos que ha habido con grandes jugadores, con historias, porque son absolutas leyendas, yo para mí, justo he pronunciado dos, Cristiano y Ramos son de los 5 mejores que he visto yo en el Real Madrid. El Real Madrid siguió ganando y en gran parte ha sido porque, en este caso, Florentino no ha aceptado el pulso. Y creo que eso es una cosa buena, ¿no? Es poner, como siempre digo, el escudo por encima del jugador. Que en el Fútbol Club Barcelona, gran parte de sus problemas, tiene muchísimos, pero uno de los grandes problemas económicos también fue por todo lo que consintió a los jugadores, en especial a Leo Messi, y el resto de contratos de jugadores. Entonces, creo que en eso también tenemos que alabarlo, ¿no? En ese aspecto. Claro, no, el Madrid no puede saltarse tampoco a la torera sus propias normas, porque si no, pues eso, después de saltártelas con Vinicius, vas a ir va a venir a golpearte la puerta otro más, Bellingham, Valverde, etcétera, etcétera. Esto no es fácil ser presidente del Real Madrid, no es fácil negociar con gente que está acostumbrada a ganarlo todo, pero también tienen que entender que si el tema es de dinero, o sea, el tema del trato como jugador lo van a tener siempre bueno en el Real Madrid. El Real Madrid se ha plegado a no ir a una esta del Balón de Oro, a pelearse con todo el mundo, a poner denuncias por el tema con Vinicius, a llevarle al palco, a hacerle de todo. Le ha arropado en toda esta situación de una forma que no ha hecho con ningún otro. Quizá ningún otro había recibido el trato vejatorio que ha recibido Vinicius, pero ahí ha estado el Real Madrid y eso lo tienes que valorar. Si tú quieres dinero, busca cómo monetizar la presencia y la notoriedad que te da ser jugador del Real Madrid, pero de otra manera, o sea, como hace Cristiano. Yo lo decía, Cristiano Ronaldo cobraba, tengo entendido, cerca de 1 millón de euros por cada post en Instagram con marcas. Imagínate que haces... Más o menos como a mí me pagan, ¿eh? Claro, imagínate que haces uno por semana. En un año te estás ganando 52 millones de euros solo por poner un post por semana en Instagram con marcas reconocidas, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar a pensar en que el tema del dinero no tiene por qué venir del club. Que tú vas a tener, sí, muy bien, un buen sueldo, bueno, pero que el Madrid paga con gloria. Si lo que buscas es dinero, hay otros clubes donde te van a dar más dinero, pero que es más probable que al final, en el total, no vayas a conseguir tanto, porque el Madrid a lo mejor te puede pagar algo menos de lo que te puede dar un City o de lo que te va a dar Arabia, por supuesto, ¿no? Ya esas cantidades están fuera de toda norma, pero tú vas a poder conseguir la notoriedad que te va a permitir hacer muchísimas otras cosas muy diferentes
incluso cosas que puedan no tener un valor monetario. Mira, ahora yo hablaba hace un par de vídeos de cómo se ha involucrado Bellingham en la Fundación Laureus, esta que fue patrocinada en un principio por ¿Cierto? Mandela, y cómo está con el tema de la salud mental y de otras cosas. Yo no creo que Laureus le dé un pastizal a Bellingham. A lo mejor hasta lo hace pro bono y lo hace de forma gratuita. Pero la notoriedad de ser jugador del Real Madrid le permite lanzar y hacer un poquito ese tipo de causas que a lo mejor están más dentro que le llegan más al corazón y que no tienen un planteamiento comercial. Todo eso te lo va a dar la notoriedad de estar en el Real Madrid. Si no estás en el Real Madrid vas a tener muchas más dificultades en hacerlo. Y si tú no valoras eso, lo que eso supone también en balance monetario posterior, pues mal estarías haciendo. Por eso te digo, hay que ver, yo con Vinicius, a mí es un chico que me cae muy bien, le veo que es una esponja, le veo que es un chico muy empático, que todo le afecta de forma, por lo bueno y lo malo. Pero es un chico que se deja aconsejar. Acuérdate cuando Benzema le decía a Mendy, no le pases, que está jugando en nuestra contra. Y a día de hoy son hermanos. Claro, en lugar de tomárselo por qué cabrón este y tal, que mal me trata y no sé cuántos, que podría habérselo tomado por esa, no, se lo toma como, joder, algo debo estar haciendo mal para que un jugador como Benzema esté pensando que estoy jugándole a la contra. Debo replantearme cosas, se las replantea. El año siguiente, con el apoyo de Ancelotti, se convierte en el mejor jugador del mundo. Ese Vinicius también tiene lo otro, lo negativo, que cuando le critica, no sé cuántos, se hunde un poquito, ¿no? O también que cuando le lisonjean en el oído, oye, te están tratando mal, no te están valorando lo que deberías, etcétera, etcétera, a lo mejor también se lo termina creyendo. Yo, al final, yo quise ver el documental de Netflix de Vinicius, pero empecé la primera y la verdad que me resultó estomacante. No aguanté más de los primeros minutos del primer capítulo. Creo que, ya te digo, me da la impresión de que esa agencia que tiene no es la más idónea, pero bueno, es una agencia que le hace caso también, que le ha visto que con todo este tema también del racismo le puede poner como poster child de una cruzada que puedan tener ellos dentro de su propia agencia. Sí. Y bueno, pues le están usando en ese sentido y vamos a ver qué sale. Yo quisiera que se quedase. Sinceramente quisiera que se quedase. Pero entiendo que el Real Madrid tampoco debe dejar que, si no se ha cerrado la renovación en este año, o sea, antes de que termine junio de este año, sería un error. Primero sería un error esperar al Mundial, porque yo creo que va a hacer un gran Mundial con Ancelotti, va a estar especialmente motivado y no descarto incluso que sea campeón del mundo. Entonces, cuando regrese de eso, ahí sí ya no vas a poder negociar a nada, pero a lo mejor ahí el Madrid dice, mira, pues sí, es verdad, ya te has puesto en este estatus de otra manera y vamos a reconocerte de otra forma. Hay que ver cómo está la partida de póker o de ajedrez y dejar que el criterio de flopper suele acertar cuando deja irse a jugadores. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser un tema seguramente. Ahora, menos mal que se ha parado un poquito. Más adelante supongo que tendremos más noticias. Aureo, no te quiero quitar más tiempo, que más ahora vamos con la tertulia. Ya sabes, esta es tu casa, solo tienes que dar un silbidito y aquí estarás. Aquí no, hombre, no, encantado, lo he pasado bien. Yo, donde me tratan bien, vuelvo siempre que me invitan. Pues entonces ya está. A partir de ahora esta es tu casa. Aure, un abrazo enorme. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Nos quedamos por aquí gracias al grandísimo Aure de Voz Madridista. Bueno, voy a decir que si no os conocéis, pues evidentemente. Si no conocéis a Aure, no me conocéis.